En este video les voy a compartir esta hermosa planta parecida a las garras de un oso. Esta suculenta se llama Cotyledon tomentosa y algunas personas le llaman la garrita de oso. Se caracteriza por tener unas hojas gordas, súper carnosas, y en los bordes de las hojas tienen unas garritas muy similares a las de las garras de un oso, y si las llevamos al sol directo, estas garritas o estas uñitas toman un color como cafecito, como rojizo, y esto hace que la planta se vea un poco más hermosa. Estas hojas también tienen unas vellosidades como unos vellitos, lo que hace que permita que esta tome el sol de las mañanas o el sol de las tardes, y esto cuando va creciendo o va pasando el tiempo, esta vellosidad tiende a ser un poco más densa y a veces encontramos un color o un tono como cafecito, y a veces nos preocupamos pensando que es cochinilla y resulta que no. Ellas con la intensidad de luz van tomando ese color como un poquito más cafecito. De esta les comparto que es una planta que se ramifica muy rápidamente en la parte de abajo, pero su crecimiento es más que todo como moderado a lento, dependiendo de la ciudad donde vivas. Por ejemplo, en mi caso, esta la tengo más o menos hace un año y solamente tenía esta partecita de acá, y la he ido podando y ella va teniendo más ramificaciones hacia los lados. Cuando digamos esta se detiene un poco en su crecimiento, vamos a colocarle un poquito más de abono para que nos ayude al crecimiento un poquito más rápido, pero teniendo en cuenta que tenga luz solar, una hidratación ligera, hace que crezca un poquito más rápido. Esta también florece, sus flores son acampanadas, son como de un color rosadito con blanco, y cuando lo hace en primavera o verano. En mi caso, aquí a veces florece 2 o 3 veces al año, dependiendo de las ramificaciones que tenga o cuando ya es un poco adulta. Digamos, en cada ramificación, cuando crecen al mismo tiempo con la planta madre, estas ramificaciones tienden a florecer, digamos, van terminando la planta madre, empiezan los hijos de los lados, las ramificaciones, y esto hace que esa floración sea un espectáculo. También son duraderas, estas flores duran más o menos 2-3 meses, a veces empiezan a secarse las de la parte de abajo y estas empiezan a salir un poco más. Los cuidados que yo le doy a esta planta son muy básicos, simplemente la tengo al sol filtrado, la tengo a través de una polisombra para que los rayos solares no me la quemen. Cuando tengo tiempo la llevo al sol directo de las mañanas, entre las 8 a las 10 de la mañana, y esto hace que ella crezca un poco más compacta. Por ejemplo, yo les muestro esta pequeñita que tengo en la parte de abajo, está de acá, y esta suele crecer un poco más como etiolada porque como la tengo camuflada dentro de las otras plantas, entonces el sol solamente le da en la parte de arriba, por eso es que ella está creciendo de esta manera y las hojitas son un poco más pequeñitas. En cuanto al riego, es una planta que le debemos dar riego semanalmente, un riego ligero. Si la tienes en interiores, la vas a regar un poco menos, ya que en esas hojitas empieza a guardar un poco más de líquido. Si la tienes en exteriores, vas mirando el sustrato, o si no, ella empieza como a las hojas se le ponen como opacas, y esto hace que nos demos cuenta que le hace falta el agua. Si ustedes ven que de pronto la planta como que se está como agachando, como que empieza a perder las hojitas de la parte de atrás, pero secas, entonces esto va indicando que nos hace falta el riego. El abono, le tenemos que poner abono más o menos cuando es pequeñita, mensualmente, y cuando ya es adulta le colocamos cada 6 meses o cada año, dependiendo si ya ha llegado a la madre. En cuanto a las plagas, es una planta que la atacan mucho las babosas, los caracoles y las cochinillas comunes. Allí vamos a tener en cuenta que debemos hacerle tratamientos preventivos para que esto no suceda, y así vamos a tener una planta sana por mucho tiempo. La reproducción de esta planta la hacemos por esqueje de tallo, por hoja, y lo vamos a hacer a continuación. Por esqueje de tallo vamos a coger una tijera, lo que tengan en casa, y vamos a escoger uno de la parte de abajo, pero no lo vamos a cortar tan cerquita a la planta, sino un poquito más arriba. Acá, por ejemplo, lo vamos a cortar hasta acá, y estas 2 hojitas se las vamos a quitar, o si no, las dejamos ahí, que también nos ayuda a enraizar. Por hoja vamos a escoger 2 hojitas de la parte de abajo, las vamos a girar hasta que salgan completas. Vamos a quitar otra y listo. Este esqueje le podemos espejar estas 2 para darle vía a la raíz, y acá le colocamos canela en polvo para que no cicatrice, y estas las vamos a dejar de esta manera. Acá les comparto que este esqueje de tallo lo tengo hace como 2 meses y ya está empezando a tener sus raíces. Yo acostumbro a colocarlo al ladito de la planta y lo voy mirando. Cuando ya no sale es porque ya está enraizado. Este, por ejemplo, ya está enraizado,
Y esto lo hago y les comparto es para que si ustedes quieren tener una planta frondosa, le van cortando esquejitos y los van colocando hacia los lados. Otra parte que, digamos, ustedes cortaron el esqueje, entonces ella empieza a tener ramificaciones por todas partes y esto hace que tengamos una planta frondosa en muy poco tiempo y la vamos hidratando y se van a dar cuenta que van a tener una planta súper gigante en menos tiempo. Bueno, vamos a preparar el sustrato para esta planta. Es un sustrato que drene, normal para suculentas, un sustrato universal y que tenga abono orgánico, alimento, carbón, que tenga también canela para que nos ayude a cicatrizar o simplemente sustrato universal. Bueno, vamos a colocar esqueje acá de esta manera y acá vamos dejando nuestra nueva plantita. La vamos a regar en 1 o 2 días. Empezamos a hacerle riegos ligeros para que esta nos empiece a enraizar. Como acá tenemos espacio de esta planta, acá tenemos unas hojitas que no nos quieren prosperar, las llevo hace días, las tengo ahí, entonces las vamos a colocar al lado de esta manera para no ocupar más macetas y así vamos ahorrando espacio. Estas van avisando cuando van enraizando, cuando van teniendo sus hijitos, simplemente las dejamos ahí y con el riego de la planta madre tenemos, y ahí vamos haciendo plantas nuevas de esa manera, fácil y rápido. Cuéntenme si ustedes ya la tienen y cómo la cultivan.